Estos plasmas se forman a partir de sustancias gaseosas, gases que se pueden ionizar. Ahora, ¿qué desventaja tiene este sistema? Que no podemos formar plasmas a partir de sólidos tales como aluminio, silicio, titanio, etc. Si nosotros quisiéramos formar un plasma, por ejemplo, de silicio, tendríamos que buscar alguna variante con el cual se pudiera ionizar el gas. Por ejemplo, si queremos formar un plasma de silicio, utilizaríamos tetacloruro de silicio, que es un gas muy tóxico, muy reactivo con el ambiente y pues difícil de manejar. Entonces, esta es una de las desventajas que tiene este equipo. Pero si nosotros queremos meter un plasma formado a partir de sólidos, tenemos la técnica de la ablación láser. La ablación láser nos permite formar plasmas a partir de sólidos. Como podemos ver en esta figura, cuando llega el haz láser a la superficie del blanco, la calienta y evapora el material y lo inyecta en forma de plasma. Entonces, lo que proponemos acá en este trabajo es combinar estos dos plasmas, hacerlos que interaccionen y formen lo que nosotros llamamos el plasma híbrido. Y bueno, ¿qué qué desventaja tiene el equipo de ablación? Bueno, se me olvidó comentarles que para el depósito de algunos nitroros es muy complicado. Por ejemplo, si nosotros queremos depositar nitruro de silicio, nitruro de aluminio, por lo regular lo que se obtiene por estos sistemas son oxinitruros del material que se está depositando, por ejemplo, oxinitruro de silicio o nitruro de aluminio contaminado con oxígeno. Y esto se debe a que cuando se ablaciona, cuando se utiliza un láser pulsado, lo tienen plasmas pulsados. Entonces, cuando el plasma pulsado llega al sustrato, hay un tiempo muerto en el cual, en ese tiempo muerto, se adhiere el oxígeno o la contaminación a las películas. Entonces, esta es una desventaja de este equipo de ablación para depositar ciertos o tener nitroros de alta pureza. Entonces, esto también pues nos ha motivado a formar este sistema híbrido, ya que como vemos aquí el plasma es continuo, estacionario, entonces eso evitaría tiempos muertos y evitaría contaminación de la película o que se le adhiriera oxígeno. Aquí podemos ver un esquema de sistema híbrido. En la cámara de microondas vamos a meter un portablanco en el cual vamos a poner pues, el blanco sólido, ya sea de aluminio o de molibdeno. Entonces, lo que vamos a hacer es encender el plasma de microondas y vamos a introducir por una ventana de cuarzo un haz láser pulsado que va a evaporar el material y lo va a inyectar en forma de plasma. Este plasma va a atravesar el plasma de microondas. Entonces, aquí se va a formar nosotros lo que llamamos el plasma híbrido. Es un plasma formado por un plasma continuo y un plasma pulsado. Y naturalmente, como vamos a mezclar un plasma de nitrógeno y un material, pues lo que vamos a obtener puede ser en este caso películas de nitruro de aluminio o de nitruro de molibdeno. En la caracterización que tal más adelante se va a observar esto. Bien, aquí hay una foto en donde tenemos este sistema en el laboratorio de plasmas, ahí en el ENIM. Como pueden ver, aquí está el sistema de microondas, en el cual introducimos el blanco sólido. Esto lo introducimos a través de un pasamuros y colocamos el blanco en un portablanco. El blanco está girando debido a que como vamos a mandar pulsos, tiene que ablacionar la superficie uniformemente. Y bueno, aquí tenemos unas lentes de enfoque y unas lentes que desvían el haz hacia dentro de la cámara, ¿no? Entonces vamos a mandar pulsos, los desviamos, los metemos dentro de la cámara y se mezcla con el plasma de microondas y obtenemos el plasma híbrido. Así es nuestro sistema, cómo va a funcionar. Y bueno, es muy importante, o para nosotros es muy importante caracterizar los plasmas presentes, ya que dependiendo de la caracterización, podemos manipular las propiedades de los materiales que vamos a obtener ahí. Para caracterizar el plasma utilizamos nosotros dos técnicas. Utilizamos las técnicas de sondas de LACMUR y la espectroscopía de emisión óptica. Con estas dos técnicas nosotros vamos a caracterizar el plasma continuo y el plasma pulsado. Las ondas de LACMUR son de esta forma y el equipo de emisión óptica, bueno, pues está formado por un monocromador, una cámara CCD y una computadora que nos va a obtener los espectros de emisión óptica.
Y bueno, para caracterizar el plasma continuo, por zonas de Lagmur tenemos que utilizar dos tipos diferentes, ya que son dos plasmas diferentes. Para caracterizar un plasma continuo, vamos a utilizar una sonda cilíndrica. Esta sonda cilíndrica es un alambre de tungsteno, el cual tiene un diámetro de 0.4 milímetros y 4 milímetros de largo. Esta sonda se va a meter adentro de la cámara y se va a colocar en una posición muy cercana en donde va a estar el sustrato para poder de ahí calcular dos parámetros del plasma que son importantes, que son la densidad de partículas que hay y la temperatura de los electrones. Para caracterizar el plasma de ablación, nosotros vamos a utilizar una sonda de Lagmur plana. La sonda de Lagmur plana tiene esta forma, es un disco metálico, el cual tiene un diámetro de 2 milímetros, con un espesor de 0.2 milímetros, y esta sonda está polarizada, y esta sonda va a colectar los iones que lleguen del plasma. Y a partir de la colección de los iones, nosotros utilizando ciertas ecuaciones vamos a poder calcular la densidad de partículas y la energía cinética promedio con la que llegan estos iones al sustrato, ¿no? Bien, entonces, pues esas dos son, este tipo de zonas vamos a nosotros a caracterizar el plasma. Y bueno, primero vamos a empezar a caracterizar el plasma de molibdeno. Como les había comentado, en el resumen ahí se proponen dos materiales para depositar, nitruro de molibdeno y nitruro de aluminio. Voy a empezar con el molibdeno. Entonces pongo o coloco el blanco de molibdeno adentro de la cámara de microondas y lo empiezo a caracterizar. ¿Cómo lo voy a caracterizar? Entonces utilizo la sonda plana, ¿no? Entonces llega el haz pulsado a la superficie del blanco, lo calienta, lo evapora y eyecta un plasma. Este plasma viaja a través de la cámara y va a llegar a la sonda plana, que es el disco polarizado. Entonces va a colectar los iones, va a pasar por un circuito y se va a formar un potencial que va a medir aquí este osciloscopio. Este osciloscopio nos va a presentar unas curvas de este estilo. Estas curvas nosotros las llamamos curvas tiempo de vuelo. A partir de estas curvas de tiempo de vuelo, podemos obtener, utilizando estas ecuaciones, la energía cinética promedio de los iones y la densidad de partículas que hay por unidad de volumen. Entonces llega un pulso, crea el plasma, el plasma pulsado llega y se forma una curva de estas. Aquí podemos ver que cuando llega el plasma aquí en la sonda polarizada, pues empieza a aumentar la cantidad de iones que hay presentes hasta llegar a un máximo y después decae. Y bueno, como lo había comentado, a partir de estas curvas podemos calcular estos dos datos que son importantes para manejar, para poder controlar nuestro experimento. Es muy importante caracterizar esta curva porque a veces para controlar el experimento, nosotros si variamos un poco la potencia del láser o si varía tantito la presión adentro de la cámara, la sonda es muy sensible, entonces puede cambiar la curva de tiempo de vuelo y no poder reproducir el experimento o poder controlarlo. Entonces, este tipo de curvas de tiempo de vuelo son muy importantes para controlar el experimento o para poder reproducir alguna muestra. Bueno, aquí podemos ver el dato de fluencia. Este dato de fluencia podemos irlo variando, variando el spot del haz de láser. Y esto se varía variando con una lente de enfoque. Si variamos el enfoque del haz, pues lo podemos hacer el spot más pequeño o podemos hacerlo más grande. Y aquí podemos ver el comportamiento en general de cómo se comporta, por ejemplo, el dato de fluencia. Cuando el spot es muy pequeño, pues la fluencia es muy grande. A medida que el spot va aumentando, la fluencia va disminuyendo. Aquí tenemos un gráfico de cómo se comporta la energía cinética promedio de los iones en términos de la fluencia. Igual, si vamos aumentando la fluencia, la energía cinética va aumentando, ¿verdad? Bien, así es como caracterizamos el plasma pulsado. Ahora vamos a caracterizar el plasma continuo. Estamos caracterizando los plasmas de manera individual. Primero caracterizamos el plasma pulsado y ahora vamos a caracterizar el plasma solo continuo, creado por la resonancia ciclotrónica de los electrones. Entonces, como les había comentado, pues metemos una sonda cilíndrica. Esta sonda cilíndrica se pone en una posición muy cercana al sustrato y vamos a mantenerlo ahí fija. Y lo que vamos a variar va a ser la potencia que le aplicamos.
Entonces, como podemos observar, si nosotros podemos, igual de la misma manera, este electrodo está polarizado, va a recolectar iones, va a pasar por un circuito y en el osciloscopio nos va a mostrar curvas de corriente contra voltaje. A partir de las curvas de corriente contra voltaje, nosotros podemos obtener los datos de la densidad de partícula y la temperatura de los electrones. Y como podemos ver aquí, si aumentamos la potencia aplicada, pues tanto la densidad de partículas que hay como la temperatura de los electrones, pues van aumentando. Por ejemplo, de un valor de 2.2 hasta 3.3 aproximadamente por 10 a la 11. Otra técnica que utilizamos para caracterizar el plasma es utilizando la espectroscopía de emisión óptica. Esto es, nosotros sabemos que el plasma emite luz. Entonces, esa luz que emite, pues son diferentes especies químicas que están presentes en el plasma. Entonces, esa luz la colectamos y la mandamos por una fibra óptica que va dirigida hacia el monocromador. Ahí en el monocromador tenemos una rejilla que descompone la luz continua. Y bueno, aquí tenemos una cámara CCD que le asigna cierta intensidad a una longitud de onda o un color. Y lo que nos muestra es intensidad contra longitud de onda. Aquí lo que podemos ver es un espectro de emisión óptica de microondas utilizando como gas de fondo o gas de trabajo nitrógeno de alta pureza. Como podemos ver, hay presente dos especies, nitrógeno molecular neutro y nitrógeno molecular una vez ionizado. Entonces, así es como vamos a caracterizar el plasma continuo, el plasma pulsado y el plasma combinado. En esta, aquí podemos ver las tres diferentes caracterizaciones hechas para los diferentes plasmas. Aquí el plasma, el gráfico que está en rojo, corresponde al plasma creado solo por microondas. Tenemos una atmósfera de nitrógeno, excitamos el nitrógeno y lo que podemos observar es nada más nitrógeno molecular neutro, nitrógeno molecular una vez ionizado. Apagamos el plasma de microondas y dejamos el gas de trabajo de nitrógeno y empezamos a ablacionar el blanco de molibdeno. Como podemos ver, la señal es muy pobre o casi no se llegan a distinguir, en este caso, las líneas de molibdeno, pero sí se llegan a distinguir algunas líneas de nitrógeno, en este caso podemos ver nitrógeno molecular una vez ionizado. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si nosotros encendemos el plasma de microondas y lo combinamos con el plasma de microondas? Como podemos observar, las intensidades de las líneas de molibdeno crecen mucho. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene 2000, aquí con el plasma de microondas crecen hasta cerca de 80,000. Claro que también se mantienen las líneas de nitrógeno molecular, nada más que debido a la intensidad de las líneas de molibdeno no se llegan a distinguir, pero si nosotros hacemos un zoom, ahí están presentes. Entonces, al combinar el plasma de microondas con el plasma de ablación, tenemos un plasma que excita bastante las líneas de molibdeno. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro plasma caracterizado, bueno, utilizamos este plasma híbrido, ¿no? Para depositar películas. En este caso tenemos un plasma de nitrógeno y un plasma de molibdeno. Lo que esperaríamos tener es una película o un compuesto de nitruro de molibdeno. Como hay muchos parámetros que se pueden variar, vamos a fijar el plasma de microondas. Vamos a aplicarle una potencia de 400 watts, un campo magnético de 850 Gauss y una presión de trabajo de alrededor de 6 por 10 a la menos 4 torres. Esto lo vamos a mantener fijo. Y lo que vamos a variar va a ser la energía que le vamos a aplicar al blanco. La energía que le vamos a aplicar al blanco para obtener diferentes fluencias o energías cinéticas con lo que van a llegar al sustrato. Bueno, aquí podemos ver cómo salió la película de nitruro de molibdeno y aquí se ve cómo se ablaciona el blanco, ¿verdad? El blanco está girando para que la superficie se ablacione uniformemente. Si quedara fijo, se haría como un cráter y eso no sería conveniente. Bueno, entonces ya tengo mi película. Lo primero que hago es saber de qué está compuesta. Para eso utilizo la técnica de XPS.
Para comparar si realmente hay algún cambio utilizando este plasma híbrido en comparación si solo utilizo un plasma por ablación, bueno, aquí podemos ver los resultados. En la ventana de nitrógeno 1S, para la muestra crecida solo por ablación, tiene el gas de trabajo de igual, de 6 por 10 a la menos 4, ablacionamos solo el blanco de molibdeno, el plasma interactúa con el gas de trabajo, en este caso nitrógeno, y lo que podemos observar es que la cantidad que se incorpora de nitrógeno a la muestra es muy poca. Aquí hay muy pocos enlaces que son molibdeno-nitrógeno. Esta señal que se ve muy intensa corresponde al estado MO3P, que está ligado al molibdeno metálico. En cambio, ¿qué sucede cuando encendemos el plasma de microondas y lo combinamos con el plasma de ablación? Lo que podemos es observar que la contribución de nitrógeno aumenta. Esto quiere decir que los enlaces de molibdeno nitrógeno son mucho más si no estuviera, son mucho más si solo se hiciera por ablación láser. Igual, analizando un poquito la ventana del molibdeno 3D, podemos deconvolucionar este doblete en 4 señales. Y revisando las posiciones con los artículos reportados o con las tablas del NIST, podemos obtener 2 estados de oxidación, el M4+, que corresponde o está asociado con óxidos de molibdeno, y el estado de oxidación M-delta+, que está asociado con el compuesto de nitruro de molibdeno. Entonces, este análisis de composición química me está diciendo que sí se está formando el compuesto de nitruro de molibdeno, pero no sabemos en qué porcentaje, si es estequiométrico o no es estequiométrico, no sabemos si es cristalino, solamente nos dice que sí se está formando el compuesto. Y bueno, como el parámetro que íbamos a variar era la potencia que le estamos aplicando al blanco, es decir, estamos variando la energía cinética con la cual llegan los iones al sustrato y se forma la película, podemos observar que no existe una gran variación de posición de los picos. Por lo general se mantienen fijos alrededor de un punto. Pero lo que podemos observar es que si hacemos la razón de áreas del nitrógeno 1S y del área del estado M3P, y vamos aumentando la energía cinética, podemos viendo que esto se va acercando a 1. Esto nos puede decir que se está acercando a una estequiometría 1:1. Bien, solamente para comparar la muestra que se creó solo por ablación láser sin utilizar el plasma de microondas, al analizar su estructura cristalina por difracción de rayos X, lo que podemos observar es que solo sale un pico ancho, el cual al deconvolucionarlo y indexarlo podemos ver que está compuesto por diferentes cosas, por ejemplo, por trióxido, por molibdeno metálico y una pequeña cantidad de nitruro de molibdeno. Ahora, si analizamos la estructura cristalina de las películas crecidas por el plasma híbrido, lo que podemos observar es que si utilizamos una energía muy baja de 200 electronvolts, una energía cinética, lo que podemos obtener es una mezcla de 2 fases, una fase hexagonal y una fase tetragonal. Comentario, el nitruro de molibdeno crece en 3 fases, crece en la fase cúbica, en la tetragonal y en la hexagonal. En este caso podemos observar que si utilizamos una baja energía, pues tenemos una mezcla de fases, pero si nosotros vamos aumentando la energía cinética, la estructura cristalina se va acomodando más a una estructura hexagonal. Y podemos observar que si aumentamos más la energía cinética, podemos incluso orientar nuestra muestra en el plano 002. Bien, ¿qué otras propiedades tienen estas películas obtenidas por el plasma híbrido? Lo que podemos observar aquí son que se realizaron algunas mediciones de dureza para diferentes muestras realizadas a diferente energía cinética, y lo que podemos observar es que si vamos aumentando la energía cinética, la muestra presenta una dureza mucho más alta. Esto se puede explicar un poco con los resultados de XPS, debido a que cuando vamos creciendo la energía cinética, la muestra se va haciendo más estequiométrica, y hay reportes en los que para una muestra crecida o que tiene una estructura cristalina, una estructura hexagonal, presenta una alta dureza. La dureza que reportan es más alta que nosotros la que aquí obtenemos.
pero bueno, la dureza que le presentamos aquí es aproximadamente de 26 gigapascales. Otras propiedades interesantes que tiene este compuesto de nitruro de molibdeno es la propiedad de superconductividad. Solamente analizamos 3 muestras y como podemos ver, si nosotros variamos la energía cinética o la potencia que le aplicamos al blanco, podemos mover la temperatura crítica de nuestra muestra. Por ejemplo, para una muestra de 200 electronvolts se ha medido o se ha obtenido un valor de 5.1 Kelvin. Si vamos aumentando la energía cinética, vamos aumentando la temperatura crítica hasta 7.3 Kelvin. Algunos autores reportan para la fase hexagonal, crecido por otros métodos físicos, como por ejemplo sputtering, esa temperatura crítica ellos han reportado hasta 13 Kelvin. Nosotros todavía tenemos, podemos variar más parámetros y lograr una mejor temperatura crítica para este material. Bien. Entonces, pues como podemos ver, este material tiene propiedades muy interesantes, tiene una alta dureza, tiene propiedades de superconductividad, también tiene propiedades catalíticas que todavía no se han realizado esas caracterizaciones, pero bueno, entonces se puede ver una gran diferencia cuando se utiliza el plasma híbrido a que cuando se utiliza solamente o se hace solamente por ablación. Bueno, ahora lo que voy a hacer es quitar el blanco de molibdeno y ahora voy a estudiar el plasma de aluminio y lo voy a combinar con el plasma de microondas y voy a formar un plasma híbrido de plasma de aluminio con nitrógeno. Igual, de la misma manera, primero caracterizo el plasma por ablación, obtengo las curvas de tiempo de vuelo, y a partir de las curvas de tiempo de vuelo, yo puedo calcular la energía cinética y calcular la densidad de partículas que hay. En este caso, nada más se hicieron, aquí además represento para 3 muestras que tienen diferente energía cinética y diferente densidad de partícula. Y de la misma manera podemos ver cómo varía la afluencia en términos del spot. Si el spot se va haciendo más pequeño, pues la afluencia va incrementando. Si se hace más grande el spot, la afluencia disminuye. Aquí podemos ver también el comportamiento de la energía cinética en términos de la afluencia. Si vamos aumentando la afluencia, la energía cinética va aumentando. Igual, aquí podemos comparar por espectroscopía de emisión óptica el plasma presente. El plasma nada más creado por ablación láser, por microondas. Podemos ver diferentes especies químicas de nitrógeno molecular neutro, nitrógeno molecular una vez ionizado. Y cuando analizamos el plasma solo por ablación, solamente estamos ablacionando el blanco de aluminio en una atmósfera de nitrógeno, también podemos observar algunas líneas de nitrógeno molecular neutro, nitrógeno molecular una vez ionizado y algunas especies de aluminio una vez ionizado. Cuando encendemos el plasma, algunas especies de nitrógeno molecular se llegan a intensificar. Esto hace un plasma mucho más activo. También se llega a ver algunas líneas de aluminio, por ejemplo esta que se ve una vez ionizado. Entonces, combinando este plasma, pues tenemos un plasma muy activo que es mucho más activo que los otros 2 plasmas individuales. En general, si analizamos 2 líneas, lo que podemos ver es que si aumentamos la afluencia, en este caso para la línea del aluminio, podemos ver que a una afluencia muy baja podemos obtener un máximo, después esto va decayendo, pero lo que podemos observar aquí, al contrario a las líneas de nitrógeno, es que si vamos aumentando la potencia, las líneas de nitrógeno van aumentando, ¿verdad?, de intensidad. Y bueno, una vez que caracterizamos este plasma, pues lo utilizamos para depositar o saber si se deposita el compuesto de nitruro de aluminio. Entonces, igual comparo una muestra nada más depositada por ablación láser y otra muestra depositada utilizando el plasma híbrido. Como podemos ver en el análisis por XPS, en el orbital 2P, podemos ver esta señal que está compuesta por 2 componentes. Al deconvolucionar y utilizar tablas reportadas para este material, podemos ver que esta señal corresponde a enlaces aluminio-aluminio y esta señal corresponde a enlaces aluminio-nitrógeno.
Ahora, ¿qué sucede cuando enciendo el plasma de microondas y lo combino con el plasma de ablación? Podemos observar que los enlaces de aluminio-aluminio desaparecen y nada más quedan presentes los enlaces aluminio-nitrógeno. Hago un perfil de concentración para saber si mi muestra es totalmente homogénea. Como podemos ver aquí, esto es la superficie, pues en la superficie hay carbono, hay oxígeno, pero una vez que empieza a erosionar el equipo, nos podemos introducir adentro y podemos ver que el carbono se va a cero, la cantidad de oxígeno totalmente se reduce como al 2%, y bueno, queda una composición de 44% de nitrógeno y 54% de aluminio. Pero esto no nos dice cómo se está totalmente, si tenemos un material cristalino o no tenemos un material cristalino, solamente nos está diciendo los resultados de XPT por alta reducción nos dice que sí están los enlaces presentes de aluminio y nitrógeno. El perfil de concentración nos dice que sí, que la muestra está totalmente compuesta por aluminio, nitrógeno, oxígeno hay muy poco y carbono casi no hay. Luego, lo que hago es, tomo una muestra de las que se depositaron y realizo microscopía electrónica de transmisión, la llevo. Esta es una de las áreas que analizo. Como podemos ver, hay presencia de cristales que están como embebidos en una matriz amorfa. Bueno, que se dan en los hospitales. Indexo los planos y me voy a las tablas que están reportadas para el material de nitruro de aluminio y efectivamente la distancia interplanar corresponde a un nitruro de aluminio. En este caso es un nitruro de aluminio hexagonal. Como podemos ver, la distancia interplanar es 2.66, en la tabla está 2.69, está muy cercano. Entonces, al indexar ese plano me da la dirección 100. Entonces, lo que puedo concluir de aquí es que estoy formando un material, nanocristales que están inmersos en una matriz amorfa de nitruro de aluminio. ¿Por qué no se ha cristalizado totalmente el nitruro de aluminio? Tal vez le hace falta temperatura al sustrato. Un comentario es que este material, por otros métodos, se obtiene calentando el sustrato a temperaturas muy altas de aproximadamente 800 centígrados o más. En cambio, acá nosotros no calentamos el sustrato, solamente los ponemos al plasma y con la combinación de este plasma y vidrio estamos obteniendo el material en forma de nanocristales. Esto se le conoce también como nanocompósito, según recuerdo. Bien, analizamos las propiedades ópticas de nuestras películas de nitruro de aluminio y lo que podemos ver aquí en este espectro de transmitancia. El espectro que está en línea azul corresponde a una muestra que se da solamente por ablación láser. Como ustedes pueden observar, la transmitancia es muy baja. Esto se debe a que pues, en el análisis de XPS podemos ver que la muestra que se da por ablación láser pues, tiene enlaces aluminio-aluminio, lo cual lo hace una muestra metálica, es una muestra que sale opaca, por lo tanto la transmitancia es baja. En cambio, aquí hay dos muestras crecidas por el sistema híbrido, donde podemos observar que la transmitancia pues, es más alta, ¿verdad? Cercana al 90%. Calculando el bandgap, lo que podemos observar es que si nosotros podemos, al variar la energía cinética, nosotros podemos llegar a un bandgap hasta un determinado valor en el cual ya se mantiene estacionario. Este valor 5.8 es muy cercano a un valor reportado para un nitruro de aluminio de una muy buena calidad. Y bueno, también analizamos las propiedades mecánicas de nuestro nitruro de aluminio y lo que podemos observar igual tiene un comportamiento muy similar a las muestras de nitruro de molibdeno, que si vamos utilizando mayor energía cinética, pues la dureza va mejorando, ¿verdad? Este es un valor muy alto de 30 gigapascales. Para el nitruro de aluminio se llega a reportar por el orden de 24, 25 gigapascales. Entonces, nosotros creemos que esos nanocristales embebidos en esa matriz amorfa pueden ayudar a que la dureza crezca en este material. Y bueno, pues las conclusiones pueden ser que pues este plasma híbrido se obtiene un plasma mucho más químicamente activo que si utilizáramos los plasmas individuales. La configuración híbrida es posible llevar a cabo el proceso de ablación a presiones de trabajo más bajas o tener una interacción mejorada con el plasma de fondo.
La contaminación de oxígeno en las películas de nitruro de aluminio es muy baja en comparación con otros métodos que se han hecho estas películas. Y bueno, pues este sistema puede ser una herramienta valiosa para obtener materiales con propiedades que pueden tener diversas aplicaciones en muchas áreas, como la electrónica, la energía, etcétera. Bien, gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, doctor Enrique. Vamos con las preguntas. Bien. Por favor, si tienen una pregunta, levanten la mano. Adelante, Zacarías. Antes que nada, pues quiero agradecer la plática de el doctor Enrique, estuvo muy interesante. Pues solamente tengo la duda con respecto al procedimiento de XPS para la caracterización de las películas. ¿Cómo se garantiza que no haya efecto de la contaminación superficial si antes le dieron erosión o cómo estuvo? Claro, pues es un tema, la verdad. Algunos solamente analizan la superficie, obtienen los espectros de alta resolución y ya después quitan las partes que no corresponden, ¿no? En nuestro caso, lo que yo hago es a veces erosionar 60 segundos y tomar el espectro de alta resolución. De que se altera la muestra, puede ser que sí, porque se está bombardeando con iones de argón, ¿no? Pero, porque, bueno, pues no se me ocurre otra manera de obtener un dato más preciso por esta técnica. Bueno, es lo único que tengo. Muchas gracias. Está muy interesante y yo creo que todavía le revisaría los detalles ya cuando la suban a YouTube. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ti, Zacarías. Gracias por la pregunta, Zacarías. ¿Tenemos más preguntas del público? Bueno, yo tengo una duda, a lo mejor lo mencionaste y no puse atención. ¿Cuál fue el grosor de tus muestras, más o menos? Aproximadamente se crecen de 300 nanómetros. Esto se hace con la finalidad, bueno, sí, con la finalidad de medir la propiedad de dureza. Se necesitan unas películas que sean un poco gruesas. Sí, sí. Ok, y cuando hacías tus XPS con análisis de profundidad, más o menos cuánto erosionabas. Pues aquí puedes ver hasta que llega un tiempo de erosionado de 100 segundos, ¿no? Sería Ajá. como que 1 minuto y medio aproximadamente, ¿no? Pero en términos de grosor, no sabes más o menos cuánto es. No te puedo dar ese dato. Tendría yo que medir, pues ahora sí que lo que deja el XPS, ¿no? Con un perfilómetro para saber. Ves que Más o depende menos. depende de las condiciones que tú utilices, ¿no? La potencia del Sí, cañón, sí, si sí, tienes sí. 500 electronvolts, baja corriente, depende de muchos parámetros. Entonces, pues a mí lo único que se me ocurre es medir pues el cráter que deja ahí el XPS con el perfilómetro y te podría decir que en 100 segundos de erosionado se obtiene o llega a tal profundidad de la película. Ok, ok. Gracias. ¿Tenemos más preguntas del público? Adelante, Luis Alberto. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perdón, es que vengo en el transporte. Yo tengo una pregunta con respecto a las condiciones de tu depósito. El hecho de que tú hagas la combinación de un láser continuo con un láser pulsado, pues es para evitar la contaminación, en este caso la oxidación de tu fuente. ¿Cuáles son las condiciones con respecto al vacío? Es decir, ¿se podrían controlar un tanto mejor las condiciones de tu cámara para poder evitar esto?
En el caso para ablación láser, como te había comentado, obtener nitruros de alta pureza por la técnica de ablación láser es complicado. Se tendría que tener un sistema muy bueno de alto vacío para sacar toda la humedad, las impurezas que están en el ambiente. Y bueno, pues aún así se llega a contaminar, en este caso las películas, por ejemplo, del nitruro de aluminio. Nosotros lo hemos hecho por la ablación láser, hemos llegado a vacíos por el orden de 10 a la menos 6, 10 hasta la menos 7 en el caso extremo. Se llega a depositar, es muy complicado evacuar totalmente el oxígeno si no tienes un buen sistema de bombas turbomoleculares, porque, como lo había comentado, entre pulso y pulso hay un tiempo muerto. En ese tiempo muerto se adhiere el oxígeno a las películas o la contaminación. En cambio, la ventaja de utilizar un plasma continuo que está activo evita que en los tiempos muertos el oxígeno se meta a las películas de estas que estoy depositando de nitruros y se obtenga un nitruro de más alta calidad. Ok, no escuché muy bien la respuesta porque me desconecté un rato, pero reviso en la grabación. Ok. Tenemos más preguntas por parte del público. Adelante, Blanca. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique, por tu plática. Está muy interesante. Yo te quiero preguntar en cuanto al sistema de ablación, esos tiempos muertos que estás hablando tú en este material, ¿se presenta únicamente para este material o es una característica del sistema para cualquier tipo de material, los tiempos muertos? No, es característica del sistema de ablación. El láser te envía pulsos. En este caso es un láser que utilizamos de 10 Hz con una duración del pulso de 5 nanosegundos. Es decir, lanza un pulso que dura 5 nanosegundos, luego hay un tiempo, llega el otro pulso. Es por el láser pulsado. Pero ese tiempo muerto es muy corto, pero aunque sea muy corto, se adhiere. Para estos materiales o cuando se trata de hacer algún tipo de nitruro de alta calidad. Esto es, por ejemplo, si quieres depositar, pues, por ejemplo, nitruro de aluminio es muy complicado porque se adhiere el oxígeno. Nitruro de silicio también es complicado por ablación. O sea, hay materiales que son muy ávidos de oxígeno, es más que nada. Pues puedes depositar otro material, no sé, teluro de cadmio y a lo mejor el oxígeno ahí no se adhiere tan fácil. El material no es ávido en oxígeno, también puede ser, ¿no? Okay, entonces no hay manera de que tu sistema baje esos tiempos muertos. No, porque eso depende del láser, o sea, de las características del láser que se utiliza. Ok. Bueno, gracias, Enrique. Sí. Gracias por la pregunta. Tenemos más preguntas del público. A ver, me parece que no. Bueno, con eso le agradecemos al doctor Enrique Campos por su presentación y con esto damos por terminado el seminario de hoy. Los esperamos en el próximo seminario. Muchas gracias a todos por haber asistido. ¿No? Hasta la Gracias a próxima. todos ustedes. Hasta la próxima.